Estaba tan contento yo usando la camarita IBCam que me había bajado gratis. Obviamente duró para todos los otros videos, para los últimos tres que hice, y obviamente después había que pagar. Así que volví a esta camarita fea que tengo en mi computadora, ya lo arreglaré y ahora estoy medio verdoso, ¿ves? Realmente toda mi vida quise convertirme en viejo verde. Ya estoy, ya llegué. Qué porquería. Pero bueno, vamos a terminar porque queda muy poquito ya. El músculo cardíaco y el músculo liso son, pero mucho más simples porque ya conocen lo anterior. Y no, no son simples para nada. Cada célula es un monstruo, una belleza, una locura. Bueno, arrancamos y perdónenme que quede verdoso, perdonen. Vamos entonces a empezar con el segundo tipo de músculo estriado, que era el músculo cardíaco. Recordemos que el primero fue todos los 7 videos que vieron antes, que son 8 en realidad, porque después me equivoqué, el sexto lo tuve que dividir en 2, perdón. Y vamos a empezar con el músculo cardíaco. Es un ejemplo de músculo estriado. Recuerda que está el esquelético visceral y el estriado cardíaco. A las células también se le dice cardiomiocitos, a las células musculares del músculo cardíaco. Cardiomiocitos, me gusta mucho. La primera cosa que obviamente ustedes en anatomía lo van a ver también, no tiene nada que ver el ventrículo con la aurícula. El ventrículo tiene que hacer toda la fuerza enorme para mandar por la aorta, ¿sí? Y el otro ventrículo para la arteria pulmonar, mientras que las aurículas reciben sangre con muy poquita, casi nada de presión, es más, hasta una de las aurículas succiona sangre que viene de las cavas. Así que nada que ver la fuerza que hacen los cardiomiocitos o el músculo cardíaco de la aurícula con el ventrículo y por lo tanto los tamaños son diferentes. En general, cuando vas a ver un práctico, ves los cardiomiocitos del ventrículo, que es la parte muscular más gorda del corazón. Y fíjense que en general siempre los libros salen los del ventrículo y a los pobres auriculares nadie le da pelota, son muy chiquititos y así son las células que ahora te las voy a mostrar. Más o menos calcular que no son muy largas, nada que ver con las fibras musculares, ¿no? Rondan, ven, de 60 a 140 micrones, de 10 a 100 de diámetro. De diámetro son parecidas a las otras, a las musculares, a las fibras musculares estriadas. Mientras que miren qué chiquititos que son las células musculares de la aurícula, qué pobrecitas nunca salen en los libros. Salen sí porque colaboran con unas hormonas, ahí me tengo que correr para el otro lado, ahí tienen con unas hormonas que producen muy conocidas los factores natriuréticos atriales y el encefálico que regulan la presión, ¿sí? Sanguínea. Ya lo van a ver en fisiología, pero es una hormona. Imagínense que el sensor es una hermosa. Ahí me pongo más verde, miren. Es una hermosa bomba de aspiración y de expulsión, y por lo tanto es un hermoso detector de presión. Si ella detecta que hay baja presión, genera estas hormonas que regulan la presión sanguínea a nivel renal. Ya las van a ver en fisiología. Nosotros, por ahora, la idea es que entre los cardiomiocitos ventriculares y los auriculares hay diferencias, ahí les puse la cantidad de túbulos T, los discos intercalares que ya vamos a conocer, el endomicio, pero ahora no nos vamos a preocupar porque nos vamos a meter directamente en los ventriculares que son los más clásicos, ¿sí? Ahí vamos. Miren qué hermosos que son. Como siempre, ahí me agarra un ataque. Tengo que dibujar. Dejé todo en cualquier lado. A organizarme. Sacar el celular de encima, tan bonito que estaba. Me había armado un lugar para agarrar el celular y filmar. Estaba buenísimo el IBCam, pero odio las cosas que son hermosas mientras que dura el periodo de prueba. Lo quise comprar y no pude. Bueno, miren cómo son las células. Recién vimos que tenían más o menos de 60 a 140 micrones y que tienen de 10 a 100 de diámetro. Y a veces son difíciles de seguir, pero acá tienen una hermosa acá abajo para que la vean bien. Son pequeñamente ramificadas en las puntas. En general tienen un solo núcleo. Ahí tienen más o menos toda una célula. Acá está el núcleo, es central, al lado de la otra, ¿se acuerdan que eran periféricos? Acá son centrales. Puede tener dos núcleos, justo este es el caso de esta célula, pero en líneas generales tienen uno solo. La mayor parte de las células musculares, bueno, justo acá, una al lado de la otra con dos núcleos. Pero lo más común es que tengan uno solo, no dos. Igual puedes ver un montón de células con dos núcleos, no es que tampoco sea raro, ¿eh?
Fíjense en las estriaciones, como siempre, por algo se llama músculo estriado, estriaciones longitudinales por las miofibrillas y transversales, como siempre, con las bandas A, I y H, que se ven al electrónico, la E, la I y la Z, que se ve si pones inmersión. Lo interesante es esta forma como de broche que tienen, ¿vieron? Son alargadas y las puntas se ramifican. Esa es la idea. Y acá tienen el núcleo central. Cuando las cortas transversalmente, acá las ves, son ovaladas, a veces ven, y ahí se ve perfectamente de vuelta, ¿no? El núcleo central y las miofibrillas, como siempre, en los cortes transversales. ¿Estamos hasta acá? Lo loco que tienen en la punta estas estructuras que agarran una célula con otra, se ven perfecto y parecen escalones, miren. Por eso se llaman, en mi época cuando estudiaba, se llamaban bandas escaleriformes, que me encantaba, con forma de escalera. Hoy se le dice discos intercalares, como discos que separan una célula con otro. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Hay preparados que se ven espectaculares y a veces no se ven tan bien. Y se caracterizan exactamente por eso, por ser la zona de unión entre una célula muscular y otra, que tiene que hacer mucha fuerza, y ya los vamos a conocer. Acá tendrías entonces el esquema tridimensional de un disco intercalar, pero ahora te lo voy a presentar. Miren qué linda es el microscopio electrónico. Como siempre, miren, se ven las líneas Z, las miofibrillas. Lo que pasa es que como el núcleo se pone en el medio, miren este núcleo con dos nucleolos, qué precioso, y miren la cantidad de mitocondrias, una célula terriblemente activa. Acá no hay tipos de fibras, obviamente tiene que hacer mucha fuerza, por lo tanto es una célula que consume y hace respiración celular y obtiene casi todo su ATP de la respiración celular. Acá tienen una miofibrilla y acá tienen otra. Y acá hay de vuelta organelas. Va a haber túbulos T, prepárense. No hay tríadas, hay díadas. Pero fíjense que ven, ahora ya después de haber charlado del otro músculo, ya lo entienden mucho más rápido. Entre las células musculares, al igual que en todo lo que vamos a ver nosotros, el endomicio del músculo cardíaco es tremendamente desarrollado y es, como siempre, de colágeno tipo 3. Fíjense que no se ve con hematoxilina y eosina, como están viendo acá, ni se ven los capilares, está lleno de vasos sanguíneos, está obviamente terriblemente irrigado. Todos estos son capilares y apenas se ven unas rayitas, pero cuando de golpe haces una técnica argéntica, miren lo que es el endomicio. Acá en el medio estaría el núcleo, cuando lo agarrás, las miofibrillas, están corriendo en esta dirección ahí, y acá se ve perfecto cómo las fibras reticulares agarran, acá estarían las células, una célula y la otra, ¿no? Como siempre, el endomicio de fibras reticulares, típico de todo tejido muscular. Es tan importante el colágeno 3 atrapando las células y ayudando en la contracción, porque cuando se contrae una, tira del endomicio y ayuda a contraer a la otra. Por eso hay algunas patologías donde el endomicio con las enzimas se degrada de más y empieza a fallar, sobre todo cuando se activan mucho las enzimas que degradan la matriz extracelular, que se llaman metaloproteasas. Hay fármacos incluso para controlar la actividad de las metaloproteasas y que no disminuye el endomicio, que es fundamental. Fundamental el endomicio para el correcto funcionamiento del músculo cardíaco. Y ahora sí, les presento de nuevo los discos intercalares, que ya los conocen. Están en la región donde unimos una célula con otra. Y acá los tienen, miren qué bueno que está en esta microscopía de barrido, cómo se ve, ven que tiene formas de escalones. Acuérdense, sí, estas son todas observaciones longitudinales de la célula. Entonces, una célula, de acá viene una célula muscular, tiene como una especie de unión así con la otra, como con forma de escalera. Acá tengo el núcleo central y del otro lado va a ser lo mismo. Hace como unas estructuras así, ¿sí? Yo siempre le digo que la célula tiene como forma de broche. Esta sería una célula, acá tendría las estriaciones longitudinales, las transversales. ¿Estamos? Y del otro lado la otra célula viene y se agarra de esta, perdón, vamos a hacer dos así mejor, como si hubiera, ven como son ligeramente ramificadas, una misma célula puede agarrarse con otra célula. Y estas regiones de agarre se llaman discos intercalares o bandas escaleriformes. Y va a ser que buena que está, que es fácil de entender, no te asustes.
Primero entiendan el esquema de que está acá arriba. Acá viene la membrana plasmática de una célula, acá está la escalera, acá viene la membrana, ¿ven?, de la misma célula, y esta es la de la otra célula. Entonces fíjense qué interesante que va a haber diferentes uniones según donde te pongas, si en el transversal o el longitudinal. Obviamente donde más fuerza tenés que hacer es en el transversal, porque es donde se agarran los sarcómeros, con las líneas Z. Por lo tanto, acá, fíjense, hay una especie de unión adherente. No sé si se acuerdan que la unión adherente se continúa con filamentos de actina. Y qué bueno, los filamentos de actina del sarcómero, espectacular. Acá, como no es una unión que da toda la vuelta como un epitelio, ¿se acuerdan que en el epitelio se llamaban sonula adherens? Porque la sonula significa cinturón y daba toda la vuelta en el epitelio arriba. Acá se llaman fascia adherens o fascia adherente. Y justo se concentra fundamentalmente la fascia adherente en donde empieza una miofibrilla, obviamente, porque las uniones adherentes se continúan con el citocolecto de actina. Pero como la célula hace mucha fuerza porque la sangre es un líquido viscoso y hay que empujarlos por kilómetros y kilómetros de capilares finales, hay que hacer mucha fuerza para mandarla por la aorta, para ir en contra de la gravedad, la naturaleza no es tarada y pone la unión más fuerte de todos, que es el desmosoma. Además de haber uniones adherentes o fascia adherentes, aparecen en donde justo no hay una miofibrilla, desmosomas. Y de esa forma, ¿sí?, agarran con desmosomas y con fascia adherentes una célula a la otra. Y como vamos a ver que en el músculo cardíaco, a diferencia del músculo estriado, no es que hay un axón de una neurona por cada célula, sino imagínense, son muy chiquititas estas células, otras medían centímetros, pero estas son tan chiquititas que si mandas un axón por a cada una de las células, el nervio cardíaco sería un cañón así. Entonces vamos a ver que el sistema de conducción no tiene nada que ver con el que viste antes. Y la gran característica que tiene esta célula es que hay regiones del corazón que ya van a ver que se llaman los nodos, ¿sí? Hay nodos en algunas regiones específicas. Si este es el corazón, vas a conocer que hay nodos. Hay un nodo acá donde entran las venas cavas y hay otro nodo acá, que son centros marcapasos. Son células contráctiles modificadas, parecidas a estas que estamos viendo acá, pero que generan corriente. Ya lo vamos a ver cuando veamos corazón, que es un tema de corazón. Y esa corriente que se genera en ese grupo de células musculares no son neuronas. Por eso en las películas de terror, ¿no se acuerdan que cuando esas películas donde se mata a alguien y se ofrece el corazón al diablo, van a ver que en esas películas el corazón sigue latiendo? Claro, porque si lo sacás de adentro del cuerpo, por un rato va a latir porque tiene sus propios centros marcapasos, que generan descargas eléctricas rítmicas. A veces eso se altera y se le pone a las personas marcapasos, lo vamos a ver en corazón. Esos centros de células musculares modificadas, cardíacas, que liberan electricidad en forma rítmica, hacen que una vez que se libera la electricidad, pase de una célula muscular a la otra. O sea, empieza con las células de la aurícula. ¿Y cómo se van a comunicar unas con otras? O sea, la electricidad que viene por una célula, vamos a hacerla en amarillo como hicimos alguna vez la electricidad del músculo, la electricidad que viene por la membrana, desde esos nodos, por la membrana, llega, y fíjense qué bueno, acá hay uniones nexo en esta región. Esperen que saco un poco el rojo. Ahí viene la electricidad de los nodos. Cruza, y fíjense que como acá hay uniones nexo, en esta parte, cruza la electricidad y electrifica la otra célula. Y ahora sí, la otra célula sigue la corriente y la contracción. Lo mismo que siempre, va a haber túbulos. Esperen que me salió un cartel acá en el medio de la aplicación. Entonces, la característica de los discos intercalares o bandas escaleriformes es que en las zonas transversales ponen uniones fuertes para agarrar las miofibrillas y hacer fuerza para sostener la sangre y empujarla, ¿no? Tanto uniones adherentes se llaman fascias adherens, porque son como si fueran botones, y además desmosomas, que ya los conocen ustedes. Hay un desmosoma de cada lado, formando un gran desmosoma, muy fuerte, unido a filamentos intermedios, que obviamente son muy desarrollados también en esta célula, de lado a lado. Los desmosomas cruzan de lado a lado. Y de esa forma la célula también
¿Se acuerdan? Los desmosomas tienen filamentos intermedios que cruzan de lado a lado y también de esa forma la célula sostiene y aguanta no romperse. Y además, en esta región del peldaño, como si fuera en la parte donde apoyarías la pierna para subir, donde no hace falta hacer fuerza, la naturaleza pone uniones nexo o hendidura, gap, para que la electricidad que viene de una célula muscular pase a la otra. Porque así funciona el corazón. O sea, hay nodos, ¿sí?, que ya vas a conocer, que generan electricidad y la electricidad va pasando de célula en célula. Primero por la aurícula y después por los ventrículos a través de unos haces de músculo bastante interesantes que ya vas a ver en anatomía, las de His, ¿sí?, y las fibras de Purkinje, que ya las vas a ver en anatomía y las vas a ver con nosotros también en histo. Pero las células se van electrificando pasándose la corriente una a otra. Lo único que hace el sistema nervioso es controlar la velocidad de ese nodo, acelerándolo con la taquicardia o enlenteciéndolo con la bradicardia. Pero después la electricidad pasa de una célula a la otra a través de estos uniones nexo. Es como un gran sincicio el músculo cardíaco, todo conectado eléctricamente. Pero empieza en la aurícula, se contrae el ventrículo. Y la electricidad va pasando de una célula a otra por estas uniones nexo que hay en esta región de las células. Miren qué buena esta microscopía electrónica, qué bien que se ve la zona donde se unen las miofibrillas de un lado y del otro de la célula, y esta es la zona de las uniones gap. ¿Queda claro? Acá lo mismo. Fíjense, esto es un detalle enorme y se ve perfecto. Esta va a ser la reunión, la zona de conexinas, de proteínas canales para que pase la electricidad por la membrana de una célula a la otra, y todo este lado va a estar formado por fase adherens, y en las zonas donde no termina una miofibrilla, acá estamos viendo perfecto una miofibrilla con la línea Z, miren la línea M, y donde no hay, pone desmosomas. Algunos libros llaman a la unión del desmosoma con la fase adherens área compósita. Por si la llegas a mirar, a mí no me importa nada este término. Te lo puedes olvidar, pero si lees área compósita no te asustes. Es la unión del desmosoma con la fase adherens que ocurre en los discos intercalares. A ver, no nos vamos a meter en el detalle, pero en el caso del músculo cardíaco, la troponina es específica. Es diferente a la troponina del músculo estriado, esquelético visceral. La tropomosina no. Ahí la ves perfecto, pero la troponina sí. Incluso los miofilamentos son más chicos que los otros que viste antes. Entonces los miofilamentos de actina son más cortitos y la troponina es específica. Y esto es muy interesante que sea específica del músculo cardíaco, porque cuando hay infarto se rompe la fibra y la troponina se escapa a sangre, y es una excelente forma de medir en sangre un infarto, porque es específica del corazón, del músculo cardíaco. Entonces, cada vez que hay un daño muscular que un paciente siente, más allá de estudios electrocardiográficos, se pueden hacer estudios de sangre y detectar moléculas químicas que aparecen en la sangre porque se rompió la membrana del músculo. Por ejemplo, ¿se acuerdan la creatincinasa? Esta es la enzima que pasaba la creatina a creatina fosfato. Esta es la creatincinasa. Seca, se le dice, o creatinquinasa. Es lo mismo, ¿no? Esta creatinquinasa, si te aparece en sangre, es que rompiste fibra. Lo que pasa que también el músculo estriado esquelético visceral tiene creatinquinasa. Por lo tanto, cuando haces un estudio de sangre, ¿de dónde viene esa creatinquinasa? ¿Del corazón o de la rotura de otro músculo? Igual, más allá de todo, va a estar ligado a un dolor, a una alteración en el paciente. También se puede detectar mioglobina en sangre, y cualquiera de las dos son utilizadas para detectar enfermedades musculares. Lo que pasa es que eso te sirve para cualquiera. Si yo voy al gimnasio y me reviento las fibras con un exceso, puede ser que me aparezcan estas moléculas en sangre, porque rompes fibra a veces en el gimnasio cuando haces un exceso. Entonces, no son propias del cartílago, del corazón. Y entonces, actualmente se están usando las troponinas T y la troponina I, que es específica de corazón. Entonces se detecta eso en sangre que sabe seguro que es, ¿sí? Porque se rompió el músculo. Acá estás viendo, esperen que me voy a ir para no tapar el texto, ¿sí? Ahí voy, denme un segundo, bueno, no me apuren. Ya falta muy poquito, voy a borrarme, ahí está, se fue el viejo verde.
Esto, fíjense, acá la persona tuvo un infarto en este lugar. Este es el día 0 del día que tuviste el infarto. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6, 7 días después del infarto. A veces a la gente le duele un poco y no va y se empieza a sentir mal después. Entonces es muy interesante también medir en sangre qué cosas pueden durar varios días. Hay un montón de moléculas que se usan mucho, sobre todo enzimas, como la aspartato transaminasa o la lactazo deshidrogenasa, que no te importan ahora, ¿sí? Que son estas y esta, que cuando aparecen en sangre están hablando de infarto. Lo que pasa es que esas enzimas que se usan en rutas de la respiración y de ácido pirúvico, no me importa ahora, también están presentes en muchos órganos, en hígado, en otros músculos, en riñón. Por lo tanto, si aparecen en sangre en cantidades, puede ser que te hable también de un daño en otro órgano. Lo mejor de todo, acá tienen la creatincinasa, que fíjense, la creatincinasa, que estaría buenísimo medir, dura solo 2 días cuando se rompe el corazón por un infarto. Estas dos no son específicas de corazón, no están tan buenas, mientras que miren todo lo que dura la troponina libre en sangre después del infarto. Obviamente el pico máximo va a estar 1 día después del infarto. Y a medida que pasan los días, obviamente la célula se empieza a reparar, el tejido se empieza a reparar, ya perdió lo que perdió, entonces cada vez hay menos liberación en sangre y aparece menos. Entonces, hoy se usan como marcadores de infarto las troponinas específicas de músculo cardíaco. Un tema que me parece interesante para la clínica, ¿no? Bueno, me voy a achicar un poco para no tapar este gráfico. Esperen, hoy sin querer pasé al otro. Ya terminamos músculo cardíaco. ¿Vieron que no era tan complicado? Acá vuelvo a aparecer para mostrarles que, a diferencia del músculo estriado, como son células mucho más chiquititas, muchísimo más chicas en cuanto al largo, por eso tienen 2 núcleos, o 1 como mucho. Acá la ven. Este sería el corte transversal. Las miofibrillas no son tan perfectas como en el otro, pero lo más interesante es que tiene túbulos T. ¿Ya? La membrana se mete, pero miren qué chiquititas son las cisternas y el retículo liso. Claro, porque no necesitas tanto calcio. No es el monstruo del otro músculo, de largo y gigantesco. Entonces, como el retículo es más chiquito, en general lo que se ve son díadas. ¿Qué significa? Que si vos al electrónico mirás, raras veces cortás el túbulo y 2 cisternas. En general, cuando cortás al electrónico, ves un túbulo y una sola cisterna. ¿Ven? Por ejemplo, acá, acá, y acá justo el dibujito las hicieron muy juntas. Acá. Entonces, a eso se le llama díada. Cumple la misma función. La electricidad, acuérdense que la electricidad viaja de célula en célula por la membrana y por los túbulos y cruzando por las uniones nexo o gap que hay en los discos intercalares. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Y hace lo mismo, se libera calcio, la contracción muscular como vos ya la viste, no hay más misterios en músculo cardíaco más que la forma y la díada. ¿Estamos? Y estas moléculas que son específicas. Por eso te dije, ¿viste que iba a ser fácil? Que vos me dijiste, no, otra vez, bueno, acá están los discos Z, las líneas M, lo de siempre. Músculo estriado, cardíaco, obviamente tienes bandas A, bandas I, ya te los mostré en el preparado, ¿no? Pero si querés te los muestro de nuevo para que me creas. Acá se ven muy lindas. ¿Ven? Habría que poner más aumento, pero ya se ven, fíjense, a poco aumento, las bandas oscuras y las bandas claras. Y si pusieras inversión, verías la línea Z. Entonces, forma de broche, ramificado, los discos intercalares o bandas escaleriformes, que tienen desmosomas y fascia adherentes en las partes transversales y en las partes de la unión que corre longitudinalmente, donde pasarías el pie de la escalera, uniones nexo, para que la electricidad viaje de célula en célula por la membrana. Están conectadas como en Avatar, ¿sí? ¿Queda claro? Los núcleos son centrales, puede haber 1 o 2, a los costados de los núcleos, como no hay miofibrillas, ¿ven? A los costados hay citoplasma, ahí es un buen lugar para mitocondrias, para aparato de Golgi, al electrónico. A veces se acumulan unos gránulos del producto metabólico que se llaman gránulos de lipofucsina, que se ven espectaculares, sobre todo en músculo de personas mayores. Se ven espectaculares unos gránulos que son restos de autofagosomas, de actividad muscular, que es como que va quedando basura dentro de la célula. ¿Por qué? No lo vimos y no está acá y casi me olvido, pero el músculo cardíaco tiene una regeneración muy mala. Ya se sabe que se puede regenerar,
pero es muy mala. O sea que mis células cardíacas duran toda mi vida en general. Mientras que el endomisio se mantenga, el músculo cardíaco tiene una ligera regeneración, pero es muy mala. A través de pericitos, aparentemente a través de células madres que llegan de la sangre. Entonces, estas células pueden regenerarse, pero vuelvo a repetir, es mínima la regeneración del músculo cardíaco, mínima. Y así, colorín colorado, terminamos músculo cardíaco. ¿Viste qué bueno? Y entramos a músculo liso. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque no vamos a ver la contracción del músculo liso, porque es sumamente difícil. No tienen idea el despelote que es. Es muy compleja, tiene como 3 mecanismos de contracción. Se estudia un montón. ¿Por qué? Porque el músculo liso, gente, está en muchas vísceras, en todo lo que es sistema circulatorio. Todos los vasos tienen su músculo liso para regular su diámetro. Todo el tubo digestivo, cuando la gente tiene tránsito lento, tránsito rápido, está asociado con la contracción de ese músculo liso. Por ejemplo, todos los bronquios, bronquiolos, hasta la tráquea tiene músculo liso. Entonces está asociado con el asma, con bronquitis. Entonces, el músculo liso es uno de los asientos más grandes de la farmacología. ¿Vamos? Y por lo tanto, se estudia mucho la contracción muscular y cómo mejorarla, enlentecerla con fármacos. Pero no la vamos a ver nosotras porque les juro que es muy compleja. Tiene segundos mensajeros, hay actinas que se despolimerizan, miocinas. Tiene actina y miocina, pero la contracción tiene algunas diferencias. La miocina es diferente. Entonces, no me voy a meter en contracción muscular. Hay capítulos muy buenos. Si alguien necesita, tengo reviews de contracción de músculo liso. Porque he intentado entenderle y me vuelvo loco. Dije, no, ni loco. ¿Para qué? No. Miren cómo es la forma del músculo liso. Se dice que es una célula con forma de uso. Ausada, así. Por las dudas, no saben, si no saben lo que es un uso. Un uso es en las antiguas mujeres, sobre mujeres, no soy machista, porque antes solo cosían y tejían las mujeres. Antes, antiguamente, la lana se enredaba en un palo y ese palo con lana enredada para coser, acá está el palo y acá está toda la lana enredada que salía a la máquina o a las agujas. A esto se llama uso. Entonces, a la lana así puesta en ese palo. Por lo tanto, cuando una célula tiene esa forma así, tiene forma de uso o es ausada. El músculo liso es ausada. Tiene un solo núcleo central, uno siempre, nunca más. A veces puede estar así y a veces, así como una flautita, yo ya tengo hambre. O cuando está estirada la célula, el núcleo se alarga un montón. ¿Vamos? O puede estar como dobladito, apretadito, o puede estar alargado, según la contracción. Lo loco que tiene el músculo liso es que puede contraerse hasta un 80% de su largo. Impresionante. Impresionante todo lo que se pueda cortar. ¿Por qué? Porque la disposición de los miofilamentos no es longitudinal. Es bastante compleja. Lo que permite la célula no necesita solamente hacer esta contracción, también se contrae de arriba para abajo. Ahora lo van a ver. Bueno, ahí miren la forma, se ve perfecto. Miren lo que es esa imagen. Ahí hay miles y miles de células de músculo liso. Cuesta ver los bordes, pero síganlos. Acá está el núcleo. Fíjense que hay un endomisio, como siempre, que va a ser de fibras reticulares, obviamente. Y hay hay músculo liso, por ejemplo, en el útero. Imagínense que ese músculo liso, gente, sostiene un feto, más el líquido amniótico. Entonces, y después no solo lo sostiene, sino que lo tienen que empujar por canal de parto, hacia afuera. Por lo tanto, miren la fuerza que tiene que hacer. Por lo tanto, esa mujer durante el embarazo, ese músculo liso del útero se hipertrofia y son células enormes, de 500 a 10 micrones de diámetro. O sea, tienen la misma forma, pero enormes. Son el músculo liso más grande que tienen en el cuerpo, solo las mujeres, y sobre todo cuando se hipertrofia a lo largo del mes, se hipertrofia todos los meses y además durante el embarazo un montón. Las del digestivo también son grandes, pero menos de la mitad de largo. Son más chiquititas, son igual de forma. Y miren estas, qué chiquititas, son las más chiquititas de todas, que es el músculo liso de los vasos sanguíneos. Que ya lo vamos a ver 40. Yo igual te lo voy a mostrar hoy. Y fíjense cada uno, obviamente estas son 2 micrones de diámetro y estas tienen 10 micrones. Así que vamos a hacerla bien esta. Hay que hacerle el mismo diámetro de la de abajo. Son muy largas, pero el mismo diámetro, che. Hacela bien. Esta sería
un músculo liso del útero, del tubo digestivo y de un vaso sanguíneo. Obviamente en el tubo digestivo hay que hacer fuerza también para mandar el folo, para tragar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y así, fíjense, obviamente, cuando las cortás transversalmente, la forma que tienen es obvia, redonditas, ovaladitas. A veces podés cortar a nivel del núcleo y a veces no. Ves que hay zonas que no tienen núcleo. Cuando tenés mucha, imagínense acá, miren, si yo corto así, borro un poco todo lo que dibujé, imagínense que corto acá. Acá, mira, voy a cortar acá. Fíjense, a esta célula muscular la agarré en el núcleo, pero a esta de abajo no. Entonces, a veces lo ves así, con el núcleo en el medio, y a veces más chiquititas, sin núcleo. Todo depende si cortaste a nivel de núcleo. ¿Quedó claro? Es súper fácil, músculo liso. ¿Ven? Vamos a ver, por ejemplo, el músculo liso del tubo digestivo. Mirá qué bueno que está. Está contraído ligeramente, fíjense que el lumen del tubo, en este caso, está todo plegado. Toda esta es la capa muscular, toda esta que ven eosinófila, acidófila. Obviamente son células acidófilas porque tienen mucho citoesqueleto, igual que todo lo que es músculo es súper acidófilo por el citoesqueleto contráctil. Acordate que la eosina se agarra a los grupos aminos de las proteínas. Acá con tanta actina, troponina, tropomicina, titina, tanta proteína trae la eosina y es súper acidófila. ¿Estamos? Y acá ven perfectamente que hay células que corren en sentido longitudinal, fíjense chiquititas, y estos son paquetes transversales. Vamos a aumentar más para que lo veas, no te preocupes, no hace falta que lo mires acá. Miren qué bueno es todo este paquetote. Acá hay tejido conectivo, con fibras colágenas, sustancia amorfa, lo que vos conocés. ¿Sí? Acá en el medio se rompió un poco, hay un poco de artefacto de técnica. Pero miren qué hermosa se ve todas estas fibras musculares lisas, miles y miles, y cómo se ve el blanquito del medio que sería el endomicio. Hermoso. ¿Lo ven? Se ve espectacular. Y acá me voy a ir, a ver dónde me puedo ir, a otro lado, andate, Hernán. ¡Ay, mire cómo vuelo! Me voy a ir por acá, para no joder. Me voy a otro lado. Y acá está bueno porque ves la forma longitudinal y qué pasa cuando la cortás transversalmente. Miren qué buenas que están. Cada una de estas sería una célula. A veces tienen núcleo, a veces no. A veces son ovaladas, a veces circulares. Fíjense que se ve el endomicio a los costados, ese espacio blanco, que parece que no tiene nada, pero como siempre que tiene. ¿Qué tiene como siempre? ¿Qué tiene? Colágeno 3, fibras reticulares. Hermoso. Y acá nos metemos a la última dificultad que nos queda en este último video, que ya pasaron 32 minutos. Yo cada vez estoy más verde. Me voy a volver al otro lado. Y acá tenemos un esquema precioso de músculo. Vamos a ver qué reconocemos. Fíjense, ¿por qué se llama liso? Porque no tiene estrías, ni longitudinales ni transversales. Ah, perdón. Se ve perfecto. ¿Alguien ve una estría? En una célula, busquen una célula. Capaz que ves unas rayitas, pero ese es el endomicio. Busca una sola célula y vas a ver que el citoplasma no tiene nada. Por eso se llama liso, no tiene estrías. Y recuerden que las estrías o es la distribución perfecta de las miofibrillas o es la distribución perfecta de los miofilamentos dentro de las miofibrillas en las bandas transversales. Acá, miren qué impresión, las miofibrillas no hay y los miofilamentos forman estructuras que corren en diferentes, ¿ven? En direcciones a veces torcidas. Por lo tanto, cuando pasa la luz, primero que hay muy poco y segundo que está desordenado. Por lo tanto, no da estrías ni longitudinales ni transversales. Todo se tiñe igual. Lo interesante es que acá no hay líneas zetas, pero fíjense que en los lugares donde terminan los filamentos finos, vamos a ponerle un color rojo, ¿no? Porque, a ver, identifiquen cosas que ya pueden reconocer. El filamento grueso es el celeste, la miosina. Ya lo tenés. Y los filamentos finos son estos rojos. ¿Sí? Es medio complicado porque como ven que sí, van de un lado al otro. Porque se despolariza, se polimeriza. Tienen cosas muy raras que no me voy a meter en la contracción. Pero tienen miofilamentos como siempre. Finos y gruesos. Y desde donde salen los miofilamentos, que es parecido a una línea Z, ¿ven?
ven que salen para acá y salen para acá. Desde donde salen, se denominan a estas regiones densidad citoplasmática. O sea, ¿qué es una densidad citoplasmática? Como una línea Z, porque tiene alfa-actinina. ¿Se acuerdan que la línea Z tenía alfa-actinina? Y sostenía fundamentalmente los filamentos finos. Bueno, acá también. Pero la alfa-actinina se concentra en densidades citoplasmáticas que se ven perfecto al electrónico. Perfecto. Y estas densidades citoplasmáticas, la otra región, cuando toca la membrana, hacen también unas densidades que se llaman placas de adhesión. También ricas en alfa-actinina. La alfa-actinina también estaba en las zónulas adherens. ¿Se acuerdan las zónulas adherens que tienen filamentos de actina? Las fascias adheren del músculo cardíaco de recién o las zónulas adheren del epitelio también tienen alfa-actinina, que es donde se inserta la actina. Acá estas regiones, estas placas de adhesión, donde terminan agarrándose los miofilamentos cuando tocan la membrana, son también ricas en alfa-actinina. Y de esa forma se agarra las miofibrillas, los miofilamentos a la membrana. No hay miofibrillas acá como antes. Obviamente hay lugares donde se concentran las organelas y otra gran característica que también tiene el músculo liso es que tiene mucha cantidad de filamentos intermedios, como siempre, todas músculo tiene muchos filamentos intermedios. Acá hay muchos de desmina y bimentina. Llaman filamentos de desmina y de bimentina. Se llaman de bimentina, por ejemplo, en la parte vascular, en los vasos sanguíneos. Por eso acordate la B de venas, por ejemplo. Bimentina en vasos sanguíneos y desmina en tubo digestivo, por ejemplo. Entonces, estos filamentos intermedios que van desde las placas de adhesión hasta las densidades citoplasmáticas le dan resistencia a la célula. ¿Qué otras cosas locas tiene membrana basal como siempre? Todas las células musculares tienen membrana basal. Tiene a los costados fibras reticulares, como vamos a ver. Y otra cosa muy loca, juro que es lo último que te digo, no me escuchás más por una semana, es que la membrana hace bolsillos. ¿Los ves? Parecen vesículas de endocitosis, pero no, o de exocitosis. No, son bolsillos fijos. La membrana del músculo liso hace unos bolsillitos así. Y se vio que ahí adentro se almacena calcio. O sea, el calcio extracelular se concentra dentro de estas estructuras que me encanta, que se llaman caviolas. Se pueden hacer unos versitos preciosos. Caviolas, agarrame las... No, otro versito, pensá. Bueno, esas caviolas concentran calcio. Fíjense, no hay retículo liso, hay retículo liso, pero no hay túbulos T, porque es muy chiquita la célula. Y como el medio extracelular de todas las células tiene calcio, el calcio o está abundante afuera de la célula, y si está dentro del retículo liso, tienen retículo liso. Vamos a poner un poquito acá, porque en este esquema no hay, que también tiene calcio. Acá hay, miren, perdón. Tiene retículo liso con calcio, pero también concentra mucho calcio en las caviolas, que usa en la contracción muscular. Como siempre, el calcio es uno de los determinantes de la contracción muscular y se concentra en las caviolas, que son como bolsillos de la membrana plasmática. En serio, la membrana hace así y hace un bolsillo esférico, y el calcio extracelular se concentra adentro de la caviola. Debe haber proteínas en la membrana que concentran el calcio, y cuando la célula reciba algún estímulo, que ahora vamos a ver, el calcio entra y, como siempre, con unos mecanismos ligeramente diferentes o bastante diferentes, porque la miosina es distinta, pero necesita calcio para la contracción, fundamentalmente. Y acá tienen entonces la célula. Vamos a ver. ¿Ven? Las actinas son más chicas, ni loco les voy a contar las características. La miosina es diferente, es otro tipo de miosina. Se ubica, en vez de poner las cabezas para todos lados, son filamentos polares o de un lado o del otro. La otra, ¿sí?, es media extraña, bipolar. Bueno, tiene diferencias que no me voy a meter ahora. Tiene otras proteínas, no tiene tropomiosina, ¿sí? No tiene proteínas especiales que llaman la calponina, ¿ven? La caldesmona, son todas proteínas asociadas a la contracción. Acá a veces los filamentos de actina se disgregan y se agregan durante la contracción. Es un delirio, en serio lo digo.
no me voy a meter. Tiene muchos filamentos intermedios, ya te dije, para darle resistencia. Y como te conté, en casi todas las paredes de los vasos, en las paredes de los vasos tienen bimentina y en las otras tienen desmina. Y acá vemos, para terminar, ¿sí? Qué bueno se ve el electrónico. Vamos a reconocer, miren las caviolas, qué buenas que están. Esto es una imagen longitudinal. Acá hay otra caviola. Acá hay una caviola cortada que justo no desemboca. Acá podría haber otra caviola. Las caviolas, acordate que son fijas. Y acá hay una caviola acá arriba preciosa, miren. Y almacenan calcio. Luego tenemos, miren qué bien que se ven las densidades citoplasmáticas. Acá hay una. Y también las placas de adhesión a los costados. Y fíjense que se ven adentro los miofilamentos. ¿Los ven? Todas estas rayitas son los miofilamentos. Fíjense, hay ribosomas, hay retículos, hay mitocondrias. Miren qué hermosas estas mitocondrias. Y acá tienen en corte transversal. Justo acá no se ven muy bien las caviolas porque falta aumento, pero acá arriba quizás se puedan ver. Fíjense que todo el citoplasma está invadido de puntitos que son los miofilamentos. Están viniendo para acá. Fíjense que casi todo el citoplasma está repleto de miofilamentos muy desprolijos, gruesos y finos, hay mitocondrias, pero la característica obviamente es que todo su citoplasma se haya invadido por citoesqueleto, obviamente, es una célula muscular. Se ve la rayita de la membrana basal, acá hay otra célula, acá adentro estaría el colágeno, muy poquito del endomisio. Y ahora sí, otro dibujito tridimensional, miren qué hermosa, las condensaciones citoplasmáticas. ¿Sí? ¿Las ven? Las placas de adhesión, acá viene una célula y acá viene otra. No, digo, acá viene una célula y acá hay otra. Hay varias células agarradas. Miren qué lindas se ven las caviolas, qué buenas que están acá. Me gustan a mí los esquemas estos, me gustan. Fíjense el corte transversal, la densidad citoplasmática, la placa de adhesión. Hay otra cosa que no les conté, es que también estas células hacen sincicios. Sincicios cuando las células se fusionan entre sí eléctricamente. O sea que entre células y células también hay uniones gap o nexo. O sea, las células musculares lisas se tocan entre sí y en los lugares donde se toca, ay, qué feas que me salieron esas células, me salieron horribles. Acá hay una célula, acá viene otra. Y en los lugares, núcleo central, hay uniones nexo. O sea, están conectadas entre sí. ¿Sí? Pero además, ahí aparecen otras células que ahora se las voy a presentar. ¿Por qué? Porque lo que tienen que pensar es que las células musculares lisas, esperen que no quiero distraerlos, son muy chiquititas. No puede haber un axón que termine en una sola célula, porque de vuelta el nervio sería, necesitaríamos miles y miles de neuronas motoras para el músculo liso. Entonces, lo que ocurre muy comúnmente en el músculo liso, vamos a buscar una zona donde haya muchas, es que los axones de neuronas motoras, viscerales, que ya vamos a ver, esperen que voy a tratar de usar otro color. Azul. Imagínate que esta es una neurona motora, no necesariamente estaban ubicadas como las otras, ya van a ver. Lo que tiene de loco es que los axones hacen esto y tienen como lugares así como, no me sale la palabra, como, ay, ¿cómo se llama esto? Me trabé, estoy cansado y ya mis neuronas empiezan a funcionar mal. Varicosidades. O sea, el axón, en vez de terminar en una única, ¿se acuerdan que en el músculo hacía una dilatación donde almacenaba acetilcolina y la tiraba? Acá hay varicosidades donde adentro se libera el neurotransmisor, donde está el neurotransmisor adentro, por lo tanto, es un mismo axón, recorre muchas fibras y libera el neurotransmisor en forma difusa. Y además las células están todas conectadas entre sí, por lo tanto cuando este axón excita a toda esta región, inmediatamente la electricidad pasa de una a la otra y hay contracción. O sea, un mismo axón hace varicosidades y va liberando neurotransmisores por cada una de las varicosidades hacia los costados, tocando un montón de células. Por otro lado, el músculo liso también se contrae por hormonas, cosa que los otros no. Las hormonas que vienen por sangre pueden
tener receptores en el músculo y generar la contracción. Ejemplo más clásico es la oxitocina, que se libera durante el parto para que salga el feto hacia afuera, y si no se libera desde la hipófisis, como ya van a ver, se pone por goteo en la mujer, para que pueda parir, porque a veces no le induce su cerebro, y lo tiene que hacer el médico a través de un suero. Esa oxitocina llega por la sangre hasta la musculatura del útero y la hace contraer. ¿Sí? La oxitocina también se libera durante el orgasmo y contrae el útero. Entonces, el músculo liso se puede contraer por inervación neuronal, como te conté recién, por hormonas en sangre también contrae. Vas a conocer un montón de hormonas que lo pueden contraer o relajar. Incluso el óxido nítrico, que es una molécula que libera el epitelio plano de los vasos, relaja el músculo liso. Y gracias a eso tenemos la erección del clítoris, del pene. O sea, es una célula muy susceptible a hormonas, para contraerse o relajarse incluso, ¿eh? ¿Sí? Y por último, también el músculo liso a veces se contrae cuando lo estirás. O sea, cuando pasa el bolo por un tubo, si lo estira, se contrae, como haciendo una fuerza contraria a lo que le estás haciendo. O sea, se puede contraer en forma mecánica, se puede contraer en forma nerviosa, o se puede contraer en forma hormonal. ¿Estamos de acuerdo? Y así, sí, terminamos músculo, aunque no lo puedas creer, con algunas tonterías más que no hace falta que las estudies estas, pero me gusta contarte todo. Miren qué impresión, todas estos verdes que estás viendo acá no son células musculares. Las células musculares están acá en el medio. Son células que acompañan a las musculares. Acá ves perfecto en este dibujo espectacular cada una de las células musculares que se ven en rosa. Y fíjense que hay estas células verdes y rojas, que son células que se llaman intersticiales, que están en el intersticio del músculo liso. Y se descubrió que en algunos lugares son células marcapasos. ¿Qué significa? Que, como los nodos del corazón, generan electricidad en forma rítmica y se la pasan al músculo liso para contraer. Como que el músculo liso, sobre todo el del tubo digestivo, tiene su ritmicidad también. Mirá qué loco. ¿Sí? Entonces, hay como células marcapasos en el medio del músculo liso que lo ayudan a la contracción. También estas células se comunican entre sí por uniones nexo, igual que el músculo liso. Por lo tanto, es un despelote eléctrico. Estas células aparentemente lo controlan a las células musculares. A veces se parecen a fibroblastos, otras a veces se parecen a telocitos, otras se llaman células de Cajal. No me importa, pero sabe que el músculo liso no está solo. Miren qué bueno cómo se ve un axón que viene de una neurona. ¿Sí? Acá está el cuerpo de la neurona con el núcleo. Miren las varicosidades ahí estaba la palabra, cómo se van conectando entre sí, se libera el neurotransmisor, se activan las células intersticiales y las células intersticiales tienen uniones gap con las musculares, tienen prolongaciones, se conectan entre sí y todo hace que el músculo liso se contraiga. Un despelote precioso. El endomicio del músculo liso, miren que es como siempre. ¿Ven? Colágeno 3. Acá adentro estaría la célula muscular. Esta estaría acá. Acá tenés un corte transversal de un paquetito de músculo liso y acá tenés un corte longitudinal. Hay un montón de endomicio. Y por último te muestro, miren qué fácil de reconocer, músculo liso en un vaso sanguíneo. Miren qué linda arteria, llena de glóbulos rojos. Miren el músculo liso en la pared, qué buena que está. Miren el conectivo con fibrocito. Y acá vemos un bronquiolo totalmente cerrado. Por ejemplo, podría ser un asma esto. ¿Por qué se cerró? Por la contracción del músculo liso. ¿Lo ven acá afuera el músculo liso? Entonces cuesta que salga el aire que entró. Una de las cosas, por eso uno toma un broncodilatador. Hace el fármaco entra, cruza por acá y relaja el músculo liso. Es lo que ¿se entiende? Y ahí se abre y pasa el aire. ¿Ven que está cerrado el lumen? Vamos, ¿se entiende? Y ahora, miren que es importante reconocer la diferencia entre músculo liso y colágeno. Acá tiene una hematoxina, un poquito de eosina, se le agregó otra molécula más de colorante, tiene un rojito más fuerte. Fíjense la diferencia. Todo esto que se ve acá es un hermoso paquete de músculo liso, corriendo en sentido longitudinal. Y fíjense de este lado, son fibrocitos y fibras de colágeno. No me confundan el tejido conectivo con el músculo liso. Mírenlo bien, los núcleos son diferentes,
La eosinofilia es mucho más fuerte en el colágeno que en el músculo liso. Quería que pudieran diferenciar bien lo que es músculo liso. Los núcleos del conectivo están al costado de la fibra colágena, ¿se acuerdan? Mientras que en el músculo liso podés ver la célula, ¿no? Medio los bordes. ¿Estamos? Y para terminar, y me estoy yendo a esconder y a comer, porque estoy muy cansado. Miren mi bollá. Estuve todo el día filmando. Esperen que estoy tratando de apagar mi cámara. Para dejarles esta imagen preciosa que armé, comparándoles los tres tipos de fibras musculares. Ojo que no están en proporción. ¿Estamos de acuerdo? Porque como mucho pueden tener el mismo diámetro, pero el largo no. O sea, si todo esto es una célula muscular estriada, esta chiquitita podría ser un músculo cardíaco y un puntito podría ser un músculo liso, sobre todo un músculo liso de un vaso. Vamos, no pierdas la proporción, lo puse juntas, pero no significa que están sacadas al mismo aumento. Esta, por ejemplo, debe tener 400 por y esto debe ser 20 por como mucho. Estamos, no metas la pata. Y acá ves cómo los núcleos son periféricos, tienen estriaciones, músculo estriado esquelético visceral. Este sería músculo estriado esquelético. Esperen que borro. Músculo estriado esquelético visceral. Fibras muy largas, de centímetros, micrones, de 10 a 100 de diámetro, estriaciones transversales y longitudinales, núcleos periféricos. En corte transversal se ven las miofibrillas adentro, tienen endomisio, bla, bla, bla. Músculo cardíaco, células con formas alargadas, con discos intercalares. Núcleo central, estrías longitudinales y transversales. En corte transversal, las células son ovaladas, a veces medias rectangulares, núcleo central y miofibrillas. Y por último, el músculo liso, forma ausada, ¿se acuerdan? Formita ausada. En corte transversales son tirando a redonditos ovalados. Y ahora sí, colorín colorado, no lo puedes creer, ¿no? Esperen que aparezco, así los saludo. No me puedo ir sin saludarlos, necesito saludarlos. Ahí va. Miren mi carita, estoy verde, estoy blanco, ya me estoy muriendo. Ahí me voy al lado del fin, les mando muchos besos. Todos mis músculos, mis vísceras, mi corazón que late, mi tubo digestivo que tiene hambre, está haciendo ruido, pero mis músculos les mandan un abrazo. Con mucha liberación de calcio de las cisternas, bien fuerte, con muchos túbulos excitados, muchas neuronas excitando a esos músculos. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video que va a ser sangre.